¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de ortografía en este video 004 y precisamente vamos a hablar del tema de la acentuación. Eh, Nosotros, por lo regular, cuando escuchamos una palabra, seguramente has observado de que esa palabra, no importando el número de sílabas que esta tenga, es decir, qué tan grande sea la palabra, siempre existe una sílaba o un tono, digamos, o una pronunciación dentro de esa estructura de la palabra que suena más fuerte que otra dentro de la misma. Evidentemente, sabemos de que ahí, en ese sonido, es donde nosotros vamos a estudiar para poder saber si vamos a colocar o no la famosa tilde o el famoso acento escrito. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer y el día de hoy vamos a aprender este aspecto de saber y conocer cuándo debemos escribir este acento de manera escrita y cuándo no hacerlo, independientemente de que también suene fuerte esa sílaba, pero no debemos hacerlo. Y para ello tenemos cuatro, digamos, puntos importantes. El primero es saber dividir las sílabas. Tenemos que escuchar, tenemos que saber escuchar, tenemos que abrir bien los oídos para poder identificar cuántas sílabas contiene una palabra. Sí, que puede ser una palabra monosilábica, es decir, de una sola emisión de voz, o bien puede ser una palabra multisilábica, ¿no? Bisilábica, tesilábica, tetrasilábica, pentasilábica, sexta, no, en fin, hay infinidad, bueno, no infinidad, sino más bien existen palabras que están compuestas por muchas sílabas, pues, ¿no? Una vez que nosotros sepamos dividir, digamos, una de esas palabras en sílabas, vamos entonces a identificar la famosa sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? Es la sílaba que suena más fuerte, ¿sí? Siempre existe una sílaba, cuando son obviamente mayor de una, que va, digamos, a la fonética, a la escucha, va a sonar más fuerte que las demás sílabas dentro de una misma palabra. ¿Sale? A esa sílaba se le va a determinar, se le va a llamar sílaba tónica. ¿Ah? Una vez que nosotros sepamos identificar esa sílaba tónica, entonces vamos a proceder a clasificar esa palabra. ¿Sí? Vamos a identificar también qué tipo de palabra es, ¿no? Y aquí les voy a decir cuáles son los tipos de palabras en las cuales estas se clasifican dependiendo de, digamos, dónde se encuentra ubicada esa sílaba tónica. Y por último, el número 4, aquí dice 1, pero es un error ahí importante, es aplicar la norma. Es decir, hay reglamentos que nos indican cuándo escribir y cuándo no escribir, literalmente hablando, esa pequeña línea, ¿no? Que va siempre arriba, para empezar de una vocal, siempre, que evidentemente pertenece a la sílaba tónica, pero también existen palabras, insisto, que a pesar de que tienen sílaba tónica, no debemos de escribir, digamos, el acento. No deja de llamarse acento, pero, digamos, no se escribe. ¿Vale? Bien, empezamos por el primer caso, ¿sí? La división de sílabas. Y para ello, obviamente, tenemos que manejar el contexto, ¿no? Y el concepto de la palabra. La sílaba, dice, conforma la estructura básica fundamental de la misma palabra. Está constituida por un núcleo, o también denominada cima, y se va a determinar con la, con la letra N. ¿Sabe? Y también va a comprender sus márgenes silábicos. Tendrá un margen silábico anterior y, por supuesto, tendrá un margen silábico posterior. Todo va a depender dónde se encuentra, digamos, ese marco silábico. ¿Sale? También llamado prenuclear, es decir, antes del núcleo, antes de la vocal, o postnuclear, es decir,
posterior o después del núcleo o después de la vocal de la sílaba. ¿Sale? Vamos a dar unos ejemplos. Aquí tenemos 4 palabras, las 4 son bisilábicas, es decir, tienen 2 sílabas o 2 emisiones de voz a pronunciarlo, ¿no? Por ejemplo, la palabra ojo. Si yo divido en sílabas la palabra, tengo 2 sílabas. Ojo. Si se acuerdan cuando aplaudíamos en la primaria, ¿no? Ojo. ¿Vale? Bien. Voy a agarrar solamente una sílaba y voy a agarrar la penúltima sílaba, que en este caso es la O. ¿Sale? Por eso está ahí como que en rojo la palabra, perdón, la sílaba O. Donde O es el núcleo. En este caso, en esa sílaba, ¿sí? Solamente está o hay un núcleo. ¿Sí? En el siguiente ejemplo, en la palabra acto, si yo la divido en sílabas, acto, y tomo de referencia la penúltima sílaba, que es ac, voy a observar que el núcleo siempre será la vocal, en este caso es la A, y la C pertenece al marco silábico posterior. ¿Por qué posterior? Porque está después del núcleo, es decir, después de la A. La C está después de la A. Bien. La siguiente palabra, también bisilábica, peso, retomando la sílaba P, ¿sí? P será el marco silábico anterior, porque está antes del núcleo, y el núcleo será E, por ser la vocal, en esta sílaba. Bien. Ahora, en el siguiente ejemplo, la palabra carta. Dentro de la palabra carta, aquí tenemos dos marcos silábicos, la C y la R, ¿sí? La C es el marco silábico anterior y la R será el marco silábico posterior y el que está en medio es el núcleo, que en este caso es la A. Así de sencillo. Digamos que esta es la estructura mínima de lo que conocemos como una sílaba. Por lo tanto, digamos que cuando nosotros eh, dividimos en sílabas una palabra, debe de ser a partir de la emisión de voz, es decir, que sea una sola emisión de voz, ¿sale? Existen países que son monosilábicos, ¿no? Más los países orientales, ¿no? Nashi, Hello, por ejemplo, ¿no? Que son las emisiones de voz es una sola, por lo tanto son como monosilábicas, o sea, de una sola sílaba, pero ahí tiene mucho que ver, supongo, el tema del sonido, el tema de la tardanza, si me permites la expresión, ¿no? De cómo que se emite el sonido o, no sé, la locución, qué sé yo, ¿no? En nuestro país, como en muchos otros, pues hay palabras multisilábicas, es decir, que está compuesta por muchas sílabas. Y también tiene mucho que ver la sílaba, por supuesto, con el tema de una sola emisión de voz. Por ejemplo, decíamos, en la palabra ojo está compuesta por 2 sílabas porque existen o debo de emitir 2 veces un sonido con diferente estructura, propiamente dicho, pero son 2 sonidos. Ojo, acto, peso, carta, son 2 emisiones de sonido, ¿no? Como que 2 golpes de respiración, ¿sale? Por ejemplo, la palabra química, ahí serían 3 emisiones, química, ¿sale? Entonces, es importante identificar técnicamente dicho ese tipo de división. Eso es lo más común, ¿eh? Aunque existen algunos aspectos que aparentan 2 emisiones de sílaba, pero hay unas reglas por ahí interesantes, ¿no? Como los hiatos y diptongos, que de alguna forma al sonido, sí, como que le engaña un poco, pero es cuestión de práctica. ¿Vale? Bien. Sílaba, dice, está formada por la letra o conjunto de letras cuyo sonido se pronuncia, dice, en una sola emisión de voz, lo que les comentaba. ¿Sí? Ejemplo, hay palabras monosilábicas, como por ejemplo fe, vos, la, tú, él, sí,
son monosilábicas de una sola emisión de voz, ¿sale? Hay palabras bisilábicas, como las que habíamos visto en el ejemplo anterior. Carro, casa, son dos emisiones de voz. Ahora bien, los diptongos y los triptongos no deben separarse porque forman una sola sílaba, aún con la H intermedia. Por ejemplo, hablamos de diptongos, ¿no? Y triptongos, ¿no? Cielo, ahuyentar, propia, puente, Cuauhtémoc, Cuautla, rehusar. Fíjense bien y observen bien las palabras. Cielo, lo que está subrayado en azul, se llaman precisamente diptongos. ¿Sale? Son dos vocales, dice ahí. Los diptongos y los triptongos no deben separarse. Que si vamos a la escucha y hacemos emisiones de voz, sería sí, lo. Aparentemente son tres emisiones de voz, pero dentro de la norma nos dicen que estos diptongos, por ser obviamente dos vocales unidas, ¿sí? Se debe hacer en una sola emisión de voz. Cielo, es decir, esa palabra no es trisilábica, es bisilábica. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la palabra Cuauhtémoc. Si nosotros escuchamos, aparentemente podemos dividirla. Q-A-U-T-Mo. Sin embargo, no, es un triptongo, ¿sí? Que debemos unirlo, ¿sale? Para que esto sea una sola emisión de voz. Cuauhtémoc. Ahuyentar, ¿sí? Aún con H intermedio. ¿Vale? Aquí en este caso tiene una H intermedia, pero sigue siendo, está dentro de la misma norma. ¿Sí? Entonces debe de hacerse en una sola emisión de voz. Cuautla, el mismo caso, triptongo. Propia, ¿sí? En este caso, digamos, este tema, el ejemplo, se encuentra en la última sílaba. La I y la A forman un diptongo. Rehusar, H intermedia, debe de ser en una sola emisión de voz. Puente, la U y la E, es un diptongo que debe de escucharse en una sola emisión de voz. ¿Vale? Esto es el mundo de los diptongos y los triptongos. ¿Vale? Entonces hay que practicar y practicar mucho. Ahora, si el acento disuelve el diptongo, dice, las dos vocales forman dos sílabas, lo cual se le conoce como hiato, a diferencia del diptongo. Por ejemplo, fíjense, reúne. Aparentemente, si ustedes escuchan bien, también existen dos vocales, la E y la U, que si fuera un diptongo, entonces serían en una sola emisión de voz. Reúne. Sin embargo, existe algo interesante que es el acento escrito. ¿Sale? Esa pequeña rayita que está por encima de la vocal, a eso se le llama acento escrito. Bueno, pues ese acento escrito rompe la estructura del diptongo. ¿Me explico? Y entonces se tiene que dividir esa sílaba. Entonces sería reúne. Lo mismo sucede con la palabra maíz. No es un diptongo porque el acento que lleva la I rompe ese diptongo y se convierte en un hiato. Acuérdate bien, hiato. Pues poesía, fíjense que es interesante. Poesía, pues ahí hay un diptongo y ahí hay un hiato. ¿Sale? En el caso de la O y la E, es un diptongo y eso tiene que hacerse en una sola emisión de voz. Y al término, ¿sí? De si a, al tener acento en la I, entonces eso se convierte en un hiato y hay que separarlo. Continúo, hiato. Río, hiato. País, hiato. María, hiato. Baúl, hay un hiato. Leía, también existe el caso del hiato. ¿Vale? Hay que practicar con eso. Las palabras que contengan una H precedida de consonante, dice, se dividirán de modo que la H quede al principio del renglón siguiente. Voy a dar ejemplos. Por ejemplo, la palabra deshidratar, anhelo, clorhidrato, deshonra. Dice alhaja, exhumar. ¿Qué observamos acá? Voy a leer de nueva cuenta la regla. Dice,
Las palabras que contengan una H precedida de consonante, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay unas palabras como deshidratar, contiene un H, dice precedida de consonante, en este caso es la S, fíjense, ¿sí? Se dividirán de modo que la H quede al principio del renglón siguiente, es decir, al principio de la sílaba siguiente, ¿sí? Deshidratar. Vamos a analizar estas sílabas, ¿sí? Des y la H queda al principio de la siguiente, digamos, de la siguiente, de la siguiente sílaba, ¿sale? No se va con la sílaba des, se va, digamos, de manera independiente junto con la I. Lo mismo, anhelo, clorhidrato, deshonra, alhaja, exhumar. En el caso de la siguiente palabra, anhelo, la consonante es la N. Entonces se parte y la H forma parte de la primera letra que puede existir en la siguiente sílaba. Clorhidrato, la consonante es la R. Deshonra, la consonante es la S. Alhaja, la consonante es la L. Y exhumar, la consonante es la X. ¿Vale? Ok. Siguiente punto. Identificar a la sílaba tónica. ¿Sí? Cuando hablamos de algo tónico, lo tónico es que suena fuerte. ¿Sabe? Todas las palabras tienen una sílaba tónica, todas, sin excepción. Obviamente, si es monosilábica, la sílaba tónica es la única que existe, ¿no? Pero de ahí todas las palabras, ¿sí? Contienen una sílaba tónica, es decir, que una siempre va a sonar más fuerte que la otra. ¿Eh? Dice, la sílaba tónica está formada por la letra o conjunto de letras cuyo sonido se pronuncia en una sola emisión de voz con mayor fuerza. Ahora, por lo contrario, la sílaba átona es la que se pronuncia o se pronuncian, si fueran más de una, con menor fuerza. Es decir, la que es más fuerte, la que suena más fuerte, se le va a llamar tónica. Y la que son menos fuertes, fueran más de una, ¿sí? Se le va a llamar sílaba átona. Aquí acordémonos. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos dos palabras. Una es bisilábica y la otra es trisilábica, es decir, una tiene dos sílabas y la otra tiene dos sílabas. Bueno, empezamos con la primera, casa. Fíjense bien, aquí se quiso hacer como el efecto del sonido, ¿no? De las ondas, las crestas de los sonidos cuando suena fuerte, pues obviamente las crestas son mayores y cuando suena mínima, pues las crestas son menores. Bien. Y obviamente se resalta con rojo la sílaba que se pronuncia más fuerte, ¿sale? Casa, así como tal, casa. Es decir, que la sílaba K, CA, ¿sí? Será la sílaba tónica. ¿Por qué? Porque suena más fuerte. Y evidentemente la siguiente sería la sílaba átona. Es decir, es la sílaba que suena no tan fuerte. Es decir, la más tranquilita, la más calmada. ¿Sale? Bien. En la palabra paleta, ¿sale? Son tres hermanos, ¿no? Son tres sílabas. De esos tres hermanos hay uno que es el que tiene el carácter fuerte y hay otros dos que no, que son más tranquilones, ¿no? Bueno, en este caso tenemos a el hermano de en medio, ¿no? Que es la sílaba tónica, es la más fuerte, es la que grita más, ¿no? Y pues los otros dos hermanos son los más tranquilos, ¿no? Son como que más relajados, ¿no? Y entonces la sílaba tónica ya la podemos identificar. En este ejemplo está muy claro. Es los que tienen los picos más altos en este diagrama y los que están en rojo, digo, por si hay alguna duda, ¿no? Bien, entonces, resumiendo, la palabra casa tiene una sílaba tónica y una átona. Y la palabra paleta tiene, evidentemente, una sílaba tónica y, por supuesto, las dos serían átonas. No puede haber dos sílabas, digamos, tónicas. Eso es imposible, aunque sean palabras compuestas. ¿Sale? No puede haber. Tienen que definirse quién va a ser la que manda, por llamarlo de alguna manera. Bien. Seguimos en la identificación de la sílaba. Dice, y es en la sílaba tónica, es decir, la sílaba que suena más fuerte, donde se encuentra el acento. ¿Vale? Eso es lógico.
no voy a escribir o no voy a pronunciar, ¿sí? Eh, eh, el acento de una palabra en las sílabas átonas, ¿no? Tiene que ser en las tónicas, en las que suena más fuerte, ¿no? Y por supuesto siempre recae en una vocal. No hay en nuestra escritura, no hay acentos en las consonantes, no, nunca vas a poner acentos en la T, en la L o en la J, ¿no? Vas a poner acentos en las vocales, ¿vale? Y dicen que estos acentos pueden ser de dos tipos. Pueden ser de tipo prosódico o bien puede ser de tipo ortográfico, ¿va? Bien, ¿a qué se refiere todo esto? Empezamos. Vamos a determinar ahora la clasificación de las palabras, ¿sí? Pero antes quisiera recalcar algo interesante en la diapositiva anterior. Voy a pasar a prosódico. El acento prosódico es aquel que no se escribe, ¿tá? Que si bien es cierto, hay una sílaba tónica, es decir, hay una sílaba que se pronuncia con mayor fuerza, pero por regla no se escribe. O sea, no se pone la rayita, pues. Y el acento ortográfico, como su nombre lo indica, ¿sí? Pues en este caso sí debe de escribirse el acento, es decir, debe de escribir la rayita, ¿sale? Si nosotros observamos todas las palabras que están en esta diapositiva, por ejemplo, hay palabras que son, de hecho todas las palabras tienen una sílaba tónica, pero hay palabras que son monosilábicas, bisilábicas, trisilábicas, tetrasilábicas. ¿Sí me explico? Por ejemplo, la palabra, no sé, la primera que encuentra, ¿ya lo encontraron? Encuentra, evidentemente no lleva, en ningún lado lleva un acento escrito, pero sí lleva un acento prosódico. Es decir, donde identifiquemos el sonido más alto de la palabra, de la pronunciación de la palabra, ahí está el acento. Nada más que lo voy a escribir o no, dependiendo de la regla de acentuación. La misma palabra acento lleva acento prosódico, es decir, no se escribe, ¿sí? Pero la palabra tónica también lleva acento, pero este es un acento ortográfico, es decir, sí se escribe. Bueno, maestro, ya lo entendí, que todos llevan una sílaba tónica, ya entendí que la sílaba tónica es la que se pronuncia más fuerte, ya comprendí que el acento prosódico es aquel que no se escribe físicamente y ya comprendí que el acento ortográfico es el que efectivamente debo de escribir arriba de una vocal. Pero la duda es, cuándo debe de escribirse y cuándo no debe de escribirse. Bueno, pues eso es parte del siguiente tema que vamos a ver, ¿no? Vamos a dejarla aquí. Nos vemos entonces en el siguiente video, en el video número 5 de esta saga, ¿no? Titulada Ortografía. Que tengan ustedes un excelente día. Hasta luego y buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y dónde estés y la hora en que estés viendo este video. Hasta luego.